Muy buenos días, soy el doctor Grijalba. Hoy les traje una clase sobre soplos. En particular vamos a hablar sobre soplos sistólicos. Les tengo la definición, las características, los focos de auscultación, la intensidad según la clasificación de Levin, los tipos de soplo que tenemos, pero principalmente voy a hablarles sobre los soplos sistólicos de eyección que se encuentran en estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica y estenosis pulmonar. Debido a la alta frecuencia con la que nos encontramos en nuestra práctica clínica, me especificaré más sobre estenosis aórtica y cómo diferenciarla de la miocardiopatía hipertrófica. Los soplos son sonidos producidos por alteración del flujo sanguíneo. Esto se puede dar debido a alteraciones propias de la corriente sanguínea. Un ejemplo sería los síndromes hipercinéticas, como el hipertiroidismo, por disminución de la viscosidad, como en el caso de la anemia, por alteraciones anatómicas, ya sea por estenosis valvulares, insuficiencia valvular, dilataciones aneurismáticas o estrechez, como es el caso de la miocardiopatía hipertrófica, en el cual el tracto de salida está un poco más angosto y eso eh, causaría pues el soplo. Las características generales de los soplos. Siempre debemos saber la situación en el ciclo, si es sistólico, si es diastólico, si es sistodiastólico, la localización, si está en el foco aórtico, foco tricúspide, foco pulmonar, foco mitral, foco aórtico accesorio. La irradiación, por lo menos un soplo sistólico en diamante, foco aórtico irradiado a cuello, estaríamos hablando de una estenosis aórtica. En el caso de que usted lo encuentre un soplo sistólico mitral irradiado para la axila, ¿sí? Ahí tendríamos pues lo que es una insuficiencia mitral. La intensidad lo hacemos con la clasificación de Levin, que más adelante les hablaré de ella. Tal vez lo más importante son las maniobras semiológicas, las modificaciones de los soplos con la fase de la respiración y las modificaciones con la posición del paciente. Entonces aquí tenemos los focos. El foco aórtico queda en el segundo espacio intercostal parasternal derecho, foco pulmonar, segundo espacio intercostal parasternal izquierdo, foco tricuspidio, cuarto espacio intercostal parasternal izquierdo, foco mitral, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Tenemos también un foco aórtico accesorio que es en el tercer espacio intercostal parasternal izquierdo. La clasificación de Levin, dada por el doctor Samuel Levin en 1933, a pesar de que no había tanta tecnología como tenemos hoy en día, él la clasificó en grado 1, de difícil auscultación, se requiere bastante experiencia para escuchar el soplo. Grado 2 se escucha, pero es débil. Grado 3 es moderado. Ya el 4 viene con frémito y es un soplo fuerte. El 5 es un soplo muy fuerte y con frémito. Aquí algunos libros dicen que usted puede eh, colocar parte del estetoscopio y ya así debe escucharlo. El grado 6 usted no necesita colocar el estetoscopio cerca del paciente, en el pecho del paciente, sino que usted lo puede aproximar un poco y así lo puede escuchar. Los tipos hay de eyección y de regurgitación. Los de regurgitación los hablaremos en otra clase y esto se refiere por lo menos a cuando la sangre ya ha pasado por una cavidad y retorna de nuevo a esa cavidad. Entonces un claro ejemplo sería la insuficiencia mitral, donde la sangre ya pasó del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y en vez de salir por la aorta, él retorna al atrio izquierdo, generando pues este soplo. Ok, pero eso los hablaremos después. Hoy vamos a hablar de los soplos de eyección. Entonces, el dato más importante es que la maniobra de Valsalva y el ortostatismo disminuyen todos los soplos del lado izquierdo del corazón, excepto el de la miocardiopatía hipertrófica y el del prolapso de la válvula mitral. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, la Valsalva aumentaría el soplo. Más adelante les explicaré cómo. Hablando de los soplos históricos de eyección, pues ya sabemos que ellos inician después de S1, terminan antes de S2, son en diamante y un claro ejemplo de la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar y la miocardiopatía hipertrófica. Aquí los traje para que lo puedan escuchar. Este video lo bajé y lo edité de este link.
Entonces ahí tenemos el soplo, es un soplo sistólico en diamante, creciendo, decreciendo, como nos enseñaban en la universidad, con un pico sistólico que, importantísimo, entre más tardío ese pico sistólico, más grave será la lesión aórtica. Y cuando se acompaña de un S2 hipofonético, también es un criterio de gravedad. Entonces hablemos de la estenosis aórtica, que es lo que más nos encontramos pues en la práctica. Tenemos un soplo sistólico, foco aórtico en diamante irradiado a cuello, grave si el pico sistólico es tardío y la A2 es hipofonética. La valsalva, el ortostatismo y el hand grip disminuyen el soplo, agacharse aumenta el soplo, ya les voy a explicar cómo. Y el fenómeno Gallavardin, que es la irradiación del soplo de estenosis aórtica hacia la válvula mitral. ¿Cómo lo pueden diferenciar de una lesión mitral? Porque en las lesiones mitrales tipo una insuficiencia mitral se irradiaría hacia la axila. En el caso de la estenosis aórtica, él solamente llegaría hasta la parte de la válvula mitral por proximidad. Entonces, veamos las maniobras semiológicas. La valsalva y el ortostatismo disminuyen el retorno venoso, ¿sí? Disminuyen el débito cardíaco, disminuyen la velocidad y esto hace pues, que disminuya el soplo. ¿Qué es valsalva? Es la exhalación del aire con la glotis cerrada, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, más o menos cómo se hace. Esto lo que causa es disminución del soplo en la estenosis aórtica. En el caso del hand grip es la maniobra de prensión. Inicialmente ya fue descrita de una forma diferente a como la hacemos hoy en día, pero prácticamente le decimos al paciente que apriete nuestros índices. Se tomaría los dos índices y los apretaría. ¿Esto qué hace? Aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la poscarga, dificulta la eyección, disminuye el soplo. ¿Ok? Y el agacharse aumenta el retorno venoso, aumenta el débito cardíaco, aumenta la velocidad, aumentando el soplo. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, el soplo también es sistólico, es en foco aórtico, es en diamante, se puede rayar a cuello, ¿sí? Se escucha mejor con el paciente sentado, lo mismo. Pero la valsalva y el ortostatismo aumentan el soplo. Ya les voy a explicar por qué. Agacharse y el hand grip disminuirían el soplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la miocardiopatía hipertrófica? Pues tenemos un septo que es bastante grande, ¿sí? Él causa una estrechez en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y entonces, la valsalva y el ortostatismo lo que hacen es disminuyen el retorno venoso, disminuyen el débito cardíaco, por lo cual hay menos cantidad de sangre en el ventrículo izquierdo. Eso hace que el septo se mueva hacia acá, hacia la izquierda, ¿sí? Cerrando aún más el tracto de salida y esto causa un incremento del soplo. El hand grip y el agacharse aumenta el retorno venoso, aumenta la cantidad de sangre que llega al corazón, lo que hace es mover el septo hacia el otro lado y esto mejoraría el tamaño pues del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por lo cual el soplo disminuye. Ok, espero pues que les haya gustado y en una otra ocasión les hablaré sobre los soplos sistólicos de regurgitación. Muchas gracias.